Paya para los chilenos de derecha. Cuando los árboles no dejan ver el bosque, cuando la solución aumenta el tamaño del problema, cuando la final puede ser entre Jaude y Proboste y la derecha quede sepultada por las medidas de la pandemia, cuando empecemos a analizar los procedimientos electorales y dejemos de pensar en candidatos finales para darnos cuenta que las actas y los registros deben ser estrictamente vigilados con el objeto de que no se roben los resultados. Será entonces tiempo de tiempos mejores, con mentes más claras y sin los peores. Podemos ayudar tú y yo, como esta semana lo hicieran Del Río y Santa María. Presionemos por un proceso constituyente, democrático, o digamos que no, en el famoso e indispensable plebiscito de salida. Bueno, he compuesto esa paya que resume un par de puntos que quisiera tocar con ustedes tras las primarias las elecciones de Renovación Nacional, tras los primeros debates entre los candidatos de las primarias de la derecha y ver por qué uno está en varios grupos, ¿no es cierto?, y observa diversas discusiones. Y yo creo que acá los árboles no dejan ver el bosque. Esa es la primera frase de la paya que he compuesto para ustedes. La discusión es si Sichel, Lavín, Desbordes está bastante fuera, o Briones. Y yo creo que no se trata de sus programas ni de sus contradicciones. Se trata del proceso constitucional. Este país todavía hay una parte importante que está viviendo como si tuviese una doble realidad. Por una parte nos preocupa el proceso constitucional. Sabemos que está en manos de gente mayoritariamente con vocación antidemocrática. Y por otra parte, estamos pensando en las presidenciales como si fuesen las presidenciales de cualquier otro año, de cualquier otra época, de cualquier otra etapa. Tenemos, mis queridos telepensantes, que empezar a integrar las cosas para que podamos ver el bosque y los árboles. Ambos son importantes. A ver, ¿qué es lo que aquí importa? El proceso constituyente. La presidencial está sujeta al proceso constituyente. El proceso constituyente hoy está en una situación muy frágil porque una parte importante de sus miembros quiere que esta sea una asamblea tipo venezolana, que está por sobre el resto de los poderes del Estado y que no tiene que respetar la Constitución vigente, aunque en el artículo 8, si no me equivoco, de 8 o 5 del Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución se establece, ¿no es cierto?, que este grupo de constituyentes elegidos tiene por misión la redacción y la propuesta de una nueva Constitución. No tiene nada que ver con lo que ellos están diciendo desde su Apruebo Dignidad, la gente de Apruebo Dignidad, en que ellos están planteando que ellos son los que tienen el poder de tomar la decisión. Ellos no deciden nada, señores constituyentes y señoras, por si también hay que hablarles a ellas porque no se sienten incluidas. Ustedes no deciden nada, absolutamente nada. Ustedes nos van a hacer una propuesta a nosotros y nosotros vamos a decidir si aprobamos o rechazamos su propuesta. Y es dentro de este marco que hay que entender la importancia de las próximas elecciones presidenciales. A ver, ¿cuál de los candidatos de la derecha tiene hoy día más muñeca, más talento y capacidades para agregar mayores dosis de institucionalidad a este proceso? Poner freno a la declaración de este grupo Apruebo Dignidad afirmando la autonomía de la convención. ¿Cuál de los candidatos va a hacer cumplir el Acuerdo de la Paz donde se establece la vigencia de la Constitución del 80 y el carácter propositivo de la constituyente? A ver, ese es el tema. El tema es preguntarnos cuál de los candidatos en la derecha y de los que puedan surgir en la izquierda puede asegurar con mejores fuentes, bases, herramientas, etcétera, que este proceso constituyente no se desmadre y termine por destruir nuestro país.
Así es que vuelvo a preguntar, ¿cuál de los candidatos tiene más aptitudes para dirigir este proceso? ¿Conviene que lo haga una persona del espectro de la derecha? ¿O quizás que lo haga un independiente? ¿O que lo haga alguien de la centroizquierda? ¿Tenemos candidatos de centroizquierda? Bueno, por ahora no. Ese es el problema. Ahora, si ninguno de ellos tiene la pasta para recuperar la solidez institucional, que no depende solamente del burócrata de turno, sino que también de las Fuerzas Armadas y de orden, entonces esto se va a desmadrar. Y si se desmadra, no puede la gente de derecha estar pensando que José Antonio Kast es una buena idea que baje su opción. Porque tarde o temprano, si este proceso de deterioro no se frena, a algún lado el chileno de Arica Punta Arenas va a buscar una solución política. ¿Y quién la va a encarnar? Ese es el tema. Entonces, estaba revisando que hubiese funcionado. Entonces, no pueden hablar de que José Antonio Kast divide al sector. Vamos a volver sobre este punto. Cuando la solución aumenta el tamaño del problema. Segunda frase de la Paya. Ok, a esto me refiero con la propuesta de Sichel de reforma a Carabineros, que ha sido muy criticada. Pero lo primero que le voy a decir a la derecha es, sí, es importante, están todos preocupados, efectivamente cayó mal la propuesta de Sebastián Sichel, pero de nuevo, volvemos al punto anterior. Los árboles no dejan ver el bosque. Si hay que oír a alguien hablar sobre este tema, es a el señor Abbott, nuestro fiscal nacional. Y cuando usted está creando una fiscalía de derechos humanos para poner por sobre la institución de Carabineros, tiene un problema mayor ahí, que no guarda ninguna proporción con la propuesta que hizo Sebastián Sichel, la que vamos a revisar. ¿Cuál es el problema? Ahora, insisto, de nuevo, como lo importante tiene que estar primero a la vista, luego nos vamos a los detalles. Acá lo importante es la creación de esta Fiscalía Nacional de Derechos Humanos, que va a ser un ente civil al que se va a supeditar a las Fuerzas Armadas y de Orden. Eso es lo que se está buscando hacer. Y esa fuerza civil evidentemente que responde a parámetros dados por organismos internacionales, donde a quien tenemos sentado a la mesa junto a la señora Bachelet en la Comisión de la ONU de Derechos Humanos es al señor Maduro. Eso es lo que importa acá. Cuando Abbott diga algo, hay que leerlo, porque si hay alguien que tiene poder en este país, es él. Y hay que oír a la gente que tiene el poder. Luego, vamos con la propuesta de Sebastián de todas maneras. Acá agradezco a dos telepensantes que me han, tres telepensantes que desde dentro o desde la periferia, muy cercanos a las Fuerzas Armadas y de Orden, me han dado algunas ideas para compartir con ustedes. Primero, estos dicen, son slóganes similares a la idea del Partido Comunista, ¿no es cierto? Que también a través de la boca de Jadwe dijo que había que terminar, si no me equivoco fue Jadwe quien dijo que había que terminar con las jerarquías dentro de las Fuerzas Armadas. Ahí llama mucho la atención que Sebastián Sichel haya cometido este error, porque efectivamente puede haber una cierta demanda por una reforma en Carabineros, pero ojo, hay una demanda mucho más grande por una reforma del sector político. Carabineros tiene infinitamente más confianza en la ciudadanía que el Congreso, ¿sí? Y parecerse en lo que uno dice a lo que dice el mismo Sichel, que es una amenaza. Daniel Jadwe es una amenaza, lo dijo en la radio Infinita el día martes. Entonces, él sí reconoce que Jadwe es una amenaza. De ahí que llama la atención cómo comete el error de plantear una idea similar a la que ha planteado Jadwe. A ver, como han bajado un 86% las postulaciones a Carabineros en el último año, Sebastián Sichel entonces manifiesta su intención de crear
una sola escuela formadora de carabineros sin división entre oficiales y suboficiales, que entonces termine con la desigualdad entre escalafones y suprima factores económicos, reestructurando los años de la formación, la malla y la carrera funcionaria. Carabineros en Chile tiene una fuerza de 60.000 hombres y tiene 5 escalafones, no 2. Y cada escalafón tiene diferentes misiones y tareas. La pregunta es, ¿quiénes cumplirán las tareas de los suboficiales? ¿Serán los más jóvenes, los rezagados? Esto es como cuando uno tiene un técnico ingeniero y un ingeniero civil. Uno estudia 7 años, el otro estudia 3 años, digamos. No es que uno sea más que el otro ni nada, son funciones muy diferentes, de diferente complejidad y de diferente responsabilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se preguntan mis telepensantes colaboradores? ¿Desaparecen las especialidades GOPE, OS7, OS9, Fuerzas Especiales? ¿O se improvisará sacando gente de este escalafón único para cubrir esos puestos? ¿Con qué experiencia? A ver, la escuela de carabineros forma oficiales, es una escuela de mando. La escuela de suboficiales es una escuela de perfeccionamiento donde concurren suboficiales con 10 años de servicio. Los carabineros se forman en centros de formación y ahí efectivamente con la propuesta de Sebastián Sichel, todos los telepensantes que colaboraron en este análisis estaban de acuerdo en que se puede hacer mucho por mejorar la formación de carabineros, sobre todo aumentar los años. O sea, la reforma que se hizo sacar a carabineros con una formación de 6 meses a la calle claramente no mejoró las cosas ni la situación. Evidentemente que hay un escándalo de plata y desprestigio que se sufrió después del caso Catrillanca, ¿no es cierto? Y que todo esto ha sido una gran motivación para hablar de reforma de carabineros, pero hay que seguir pensando que Carabineros de Chile es la fuerza de orden con mayor prestigio dentro de todas las que existen en Latinoamérica, la menos corrupta, etc. Entonces, el tema es, como dice la Paya, aumentar el problema buscando la solución del problema. Es necesario que se hagan estudios organizacionales con asesorías extranjeras de países donde funciona bien la policía o carabineros, no de entidades de derechos humanos, no de entidades de ONGs internacionales. Y esto se tiene que manejar desde adentro. A los suboficiales, ¿no es cierto?, y tropas se les forma entonces separado de los aspirantes a oficiales. En una escuela de formación policial en grupos de formación en diversas provincias y una escuela de suboficiales. Y reciben la denominación interna de personal de nombramiento institucional, porque sus destinaciones, ascensos y retiros son atribución legal del general director de Carabineros, cuya firma formaliza estas decisiones en una resolución exenta. Coincidiendo con la práctica común de las Fuerzas Armadas chilenas, la carrera de oficial y suboficial son excluyentes, no estando contempladas la posibilidad de que un suboficial ascienda a un rango de la oficialidad, pudiendo en casos extraordinarios terminar con sus carreras con el rango especial de suboficial mayor. Aquí había una voz disidente entre quienes yo pregunté, que me dijo que sí, que efectivamente, o sea, el hecho de que uno tenga un tope muy claro y que no pueda seguir ascendiendo simplemente por no haber recibido la formación del oficial de carabineros pareciera ser desalentador para quienes no tienen esa oportunidad. Por lo tanto, uno podría, en vez de hablar de eliminar los rangos dentro de carabineros, lo que uno podría decir es que uno podría ser más permeables quizás, habiendo estudios de por medio, habiendo una formación y habiendo mérito, la posibilidad de que todos puedan llegar a la misma meta si se esfuerzan y logran las capacidades. Algunos lo puedan hacer en una carrera más corta, la que hoy día está destinada para llegar al máximo rango, y otros en un periodo quizás más largo, en que se logre también entonces entrar en las filas de los oficiales de carabineros. ¿Por qué no? Eso se podría hacer. Pero el problema es que con esto no vamos a resolver el problema. Además, les voy a dar un dato que me dieron. El 77% de los generales de carabineros son hijos de suboficiales. Eso no es menor, ¿sí? Entonces les voy a dar un dato importante. El punto es que
Sebastián Sichel, si quiere aumentar la cantidad, él o cualquier otro, la cantidad de postulaciones a carabineros, esta no es la forma. Esto podría ayudar en el margen. Pero lo que realmente está haciendo la diferencia, y eso lo sabemos todos, es que no hay apoyo político para el actuar de Carabineros en Chile y no podemos transformar a Carabineros en una fuerza civil meramente, porque en un segurito, porque si es por eso, entonces para eso ya tenemos a los guardias de seguridad municipal. Entonces, un carabinero me dice, mira, ¿cómo yo, no voy a decir su rango, le voy a dar a entender a un carabinero recién egresado cómo se usa el arma de fuego de servicio? Si tengo que tener a la vista el caso de lo que le pasó al carabinero en Panguipulli, que estaba absolutamente en regla en el uso de su arma de fuego. Ese es el problema, señor Sichel. Ese es el problema. Y que el carabinero Zamora todavía no retorna a su puesto, ese es el problema. El problema es que en Chile no existe justicia para carabineros. Y nadie quiere ser parte de una institución a la que solamente se le aplica la injusticia. ¿Sí? Así que si queremos arreglar algo, partamos por ahí. El resto son detalles. ¿Cómo interpretan este intento permanente del poder civil de meterse en las Fuerzas Armadas y de Orden? Voy a leerles un par de respuestas que me llegaron. El problema que generan las Fuerzas Armadas, Carabineros y la Policía de Investigaciones es que no son poderes del Estado. Es que en ellos radica la fuerza que respalda el poder de la nación. Ese es el poder que se pretende obtener o controlar cuando se habla de reformas, modernizaciones y otros adjetivos. Grave, ¿o no? Que se perciba de esa manera el intento de reformar una institución como Carabineros. Pero además este intento, no olvidemos el bosque, se hace en medio de la crisis institucional más importante que ha tenido Chile desde el 73. En medio de un proceso constituyente donde los constituyentes no quieren, una parte de ellos no quiere aceptar las reglas del juego. Entonces, ¿cómo lo van a hacer para proteger a esos mismos constituyentes si es que una horda se les viene encima? ¿Cómo se va a desarrollar esta discusión si es que Carabineros está absolutamente deslegitimado? Entonces, a ver, resumiendo, me dicen, en la administración del Estado tenemos funcionarios públicos, civiles, que tienen una cierta permanencia en los servicios públicos y otros en los cargos elegidos por votación popular con una permanencia bastante acotada y o variable, y servidores del Estado. Los servidores del Estado, a diferencia de los funcionarios públicos, están en las Fuerzas Armadas y de Orden con una permanencia bastante prolongada en sus instituciones. Estos últimos, por las características de sus responsabilidades y del mérito en que se desarrollan sus actividades, necesariamente deben ser disciplinados y jerarquizados para enfrentar escenarios complicados y peligrosos. Sobre a quién hay que reformar, me dicen, pero que reformemos el poder político. Bueno, en parte se supone que eso es lo que se quería hacer con la constituyente, pero si al final vamos a ver con Eugenio Tironi, que yo no soy una gran fan de sus columnas, pero esta vez sí le dio el palo al gato, con la columna del martes en el Mercurio, vamos a ver con él qué fue todo este tema del proceso constituyente, así que no se vaya. Medidas para fortalecer a Carabineros. Practicar y fomentar su respeto y consideración, respaldar su actuar, dotarles de una ley de salud, como en el caso de las Fuerzas Armadas, aumentar sus años de formación, perfeccionar al personal durante su carrera, tecnificar su gestión administrativa y reemplazar su equipo regularmente. Especial mención se debe hacer al tema, y reemplazar el equipo en la macrozona sur, digámoslo con urgencia, ¿sí? Especial mención se debe hacer al tema formativo frente a los dos grandes flagelos que azotan y seguirán azotando nuestra sociedad, el narcotráfico y la corrupción. Ello requiere desde temprana edad una sólida formación ética y un fuerte sentido de pertenencia en donde el nombre, el prestigio y honor personal pasen nuevamente a constituir valores perseguidos y apreciados por la comunidad. En lo que respecta a las autoridades de gobierno, es necesario exigirles que los lideren bien, que asuman las responsabilidades que les corresponden en el control del orden público y que tengan muy presente que Carabineros está al servicio del Estado de Chile y no de los políticos de turno.
Entonces, entendamos bien que hay una diferencia muy importante y que hay que resaltar entre ser un funcionario de gobierno y trabajar en las Fuerzas Armadas. Porque quienes trabajan en las Fuerzas Armadas y de orden son servidores del Estado. De hecho, tienen estatutos muy distintos, no se pueden ir a huelga, etcétera, ¿sí? Así es que hagámonos cargo de ese punto para pensar en ayudar a que la institución de Carabineros mejore en todo lo que pueda mejorar, que eso es legítimo que todos podamos aportar en esa dirección. Bueno, vamos al tercer punto, cuando la final puede ser entre Jadwe y Proboste. A ver, hay gente que ya está diciendo que va a pasar ahí, un poco el naranjazo, lo que supuestamente la derecha tendría que entonces votar por Proboste. Bueno, después de todo lo que ha dicho Jadwe prácticamente, o sea, con que Proboste se quede callada le gana a Jadwe, po. Si hoy día Jadwe no entendió que por la boca muere el pez. Pero lo que sí es importante es que, les digo al tiro, no va a ser José Antonio quien se tenga que sacrificar para que la derecha pueda llevar un candidato unidas a una segunda vuelta, o a una primera vuelta, perdón, no, a una primera vuelta. No es José Antonio quien se tiene que sacrificar. Acá la derecha, que tiene que ser derecha y abrazar sus principios, tiene que caminar hacia la derecha. Depende de ellos. El guante está sobre la mesa, son ellos los que tienen que tomarlo, son ellos los que en parte han sido fabricantes de la crisis que tenemos hoy día, con la captura del poder estatal, con los operadores políticos, con parte de la derecha que está corrupta, y eso es cierto. Por lo tanto, son ellos los que tienen que cambiar de actitud y buscar caminos de institucionalidad sólida que sirvan incluso a meter presos a quienes desde su trabajo en el Estado o en el gobierno quebrantan la ley. Y para eso hay que acercarse a republicanos. No es republicanos quien va a hacer una genuflexión, porque quizás al final de este cuento constituyente lo único que quede en pie sea la opción republicana con José Antonio. Y ojo, que hasta hoy el 50% del chileno no ha ido a votar. Eso cambia muy radicalmente cuando ya no hay nada en el refrigerador y se ha disparado la inflación. Quinta frase de la paya. Y la derecha quede sepultada por las medidas de la pandemia. Yo no estoy exagerando cuando digo esto. Les voy a leer una carta que me pareció es muy aclaratoria de cuáles han sido los resultados electorales de la derecha y cuáles serán. Chile, al extremo del rigor. Esto es, el autor se llama Félix Berríos Teodulos, economista, sábado 19 de junio de 2021 en el Mercurio. Señor director, para cuantificar qué tan duras están siendo las medidas sanitarias usadas por los distintos países del mundo, la Universidad de Oxford calcula un indicador de rigurosidad. En este se consideran aspectos tales como si se han impuesto cierres de escuelas, cierres de los lugares de trabajo, cancelaciones de eventos públicos, restricciones al movimiento, restricciones de reunión, entre otros. Al observar el valor de dicho indicador, Chile se ubica al extremo del rigor. ¿Oyó bien? Nosotros estamos en el extremo del rigor. En la distribución entre todos los países. Solo superado levemente por Sri Lanka y Venezuela. Vaya a ver quién gobierna en Sri Lanka y cómo es su gobierno, parecido al de Venezuela. No solo eso, en términos de libertades civiles me refiero. Si nos restringimos a países con algún grado de vacunación decente, digamos al menos 30% de la población, el resultado nos lleva con ventaja al primer lugar de rigurosidad. Téngase presente que este indicador refleja la dureza con que la autoridad nos coarta nuestras libertades. Dada la gigantesca severidad que nos imponen, prácticamente única en el mundo, un gobierno de derecha, muerto de susto por el estallido social. Por eso es que nos tienen encerrados. De esta forma. De forma tan draconiana, tan histérica, tan extrema. Por eso persiguen al que trabaja. Dele usted, como me dijo la dueña de un hostal, dele usted
poder a un mediocre y va a ver cómo se transforma en un tirano. Y eso es lo que ha hecho el gobierno de Sebastián Piñera con todos los trabajadores que hoy día fiscalizan a los trabajadores. Los trabajadores estatales, trato de usar cargos medios eufemísticos para que no me censuren, que persiguen a quien trabaja en este país, a quien abre su tienda, a quien recibe en una peluquería, la persiguen. Dada la gigantesca severidad que nos imponen, prácticamente única en el mundo, lo mínimo sería exigirles a quienes toman las decisiones que entregaran fundamentos concretos de sus decisiones, al menos considerando los efectos perjudiciales en diversos otros ámbitos más allá del asunto en particular. Tales, estoy reemplazando la palabra, tales como salud mental, surgimiento de otras enfermedades, enfermedades no tratadas, destrucción de la economía, suicidios, delincuencia, etc. Lamentablemente estos fundamentos han estado muy ausentes en la discusión pública y por ahora el enorme atropello de libertades y todos los costos asociados parecen ser en los hechos trivialidades para la autoridad. Así es que invito a las personas que les interesa el futuro de la derecha que dejen de mirar los árboles y vean el bosque. No hay ninguna posibilidad de que la gente vote por la derecha. Así no. Así no. Cuando empecemos a analizar los procedimientos electorales, en este momento circulan ya varios audios haciendo denuncias de gente que yo no sé si son ciertas o no, no tengo cómo comprobarlas, pero el problema es que tampoco puedo comprobar lo contrario. La duda persiste, los dejo con el audio breve para no interferir a nadie en su privacidad, son audios que van circulando y para que se haga una idea un poco de qué es lo que se está denunciando de los procesos electorales. Yo como receptor estuve en el colegio escrutador, me dijo, el procedimiento es de que nosotros simplemente transcribimos lo que dicen las actas, me dijo, al sistema y eso es lo que va subiendo los resultados a nivel nacional. Las actas venían enmendadas, hubo actas que no llegaron, me dijo, habían actas, me dijo que tenían adiciones porque se escribe la cantidad de votos para cada candidato, se escribe con letra y con número, igual que un cheque. En un acta decía, no sé, te voy a poner un ejemplo, el candidato A tenía 15 votos y los hueones le pusieron un 1 adelante y como no había ningún apoderado de mesa, ningún hueón de los partidos que estuviera pesquisando eso, me dijo, yo tengo que poner lo que dicen los números. Me dijo, yo dejé por escrito, dejé consignados los errores, las imprecisiones que había. Bueno, es hora de que nos hagamos cargo, ¿no? Porque al menos tenemos que poder decir que eso no pasa. Y dejemos de pensar en candidatos finales. ¿Por qué digo que dejemos de pensar en candidatos finales? Porque ya hemos visto por noticias que han salido cómo la lista del pueblo quiere llevar independientes, no quiere formar partidos y está haciendo cabildos en todas las ciudades donde la situación lo permite, de las medidas desmedidas. Por lo tanto, empecemos a pensar en lo que estamos haciendo ahora, en el trabajo en la calle, puerta a puerta, en hacer cabildos también, donde se promuevan las ideas de la libertad, donde llamemos a la gente a participar como bases de los partidos políticos y le demos una nueva vida a los partidos de la derecha. En ese sentido, muy buenas noticias en Renovación Nacional. Será entonces tiempo de tiempos mejores, con mentes más claras y sin los peores. ¿Quiénes son los peores hoy día? Este es otro asunto que refiere a la metáfora de que los árboles no dejan ver el bosque. Si usted quiere saber hacia dónde va Chile y vive en el norte, mire para el sur. Y si vive en el sur, mire para el norte. Mire la macrozona sur. Mire lo que está pasando. ¿Sabéis con quién te estás metiendo? Nosotros tenemos el poder. Crudas revelaciones del caso del secuestro en Collipulli. Ya tenemos implementadas las prácticas de la FARC en Colombia, en nuestro propio país. 2 de los imputados entregaron detalles a la Fiscalía de cómo habrían torturado y agredido a 2 hombres víctimas de un caso sin parangón en la Araucanía y que se originó por un supuesto robo de armas y drogas. Uno de los secuestrados logró escapar y el otro fue asesinado tras ser golpeado con un palo y ahogado con vino, según relatan
algunos de sus captores. Luego lo habrían descuartizado y quemado. El sujeto que logró escapar describió ante el Ministerio Público los días más oscuros de su vida. Eso es en la tercera diario del día martes. Entonces, ¿saben qué? De esta semana. Eso es lo que está avanzando y eso es lo que va a terminar por comerse al país completo. Los dejo invitados a una entrevista el fin de semana que tendremos con Gloria Navellán sobre los últimos hechos en la macrozona sur para que nos pongamos al día los telepensantes, porque eso es lo que se viene, mis queridos telepensantes, eso es en lo que se está transformando Chile. Y yo no veo a ningún candidato de derecha tener una propuesta clara, excepto a José Antonio Kast, respecto a este problema. Y como dice Maquiavelo, una vez que un país se corrompe, es inevitable que pierda su libertad. O en palabras de Pamela Giles, es inevitable un gobierno de la primera línea. Podemos ayudar tú y yo, como esta semana lo hicieron Del Río y Santa María. Claro, vieron cómo Jadwe se planteó respecto de una ley de medios que imitara el modo como el gobierno se relaciona con los medios de comunicación en Ecuador, cuando estaba en su presidencia Correa, adalid del siglo XXI. Ahí tienen ustedes. Ahora los medios están reaccionando. Mis felicitaciones a Juan del Río y a Constanza Santamaría, porque realmente ya era hora. Y me preguntaron desde el extranjero por qué o cómo era posible que hubieran pillado a Jadwe de esa manera, que no tuviese respuesta. Yo les voy a decir por qué. Porque nunca a Jadwe se le había preguntado nada. Porque nunca se lo había puesto en cuestión. Jadwe fue capaz de decir en un programa de televisión que el comunismo jamás ha participado en una dictadura. ¿Y usted cree que le preguntaron algo de vuelta? Nada. Qué bueno que al menos 2 periodistas dentro del amplio espectro han decidido dejar de hacer genuflexión frente al candidato del Partido Comunista, porque no representa a nadie. Y nadie quiere comunismo totalitario en Chile. Nadie. Ya, ok, un 5%. Así es que, finalmente, presionemos por un proceso constituyente democrático o digamos que no, en el famoso e indispensable plebiscito de salida. Voy con Tironi. Muy bien, Tironi, día martes en el Mercurio. Miren, ¿qué es lo que él plantea? Dice, habla de lo que es un clivaje, ¿no? Un clivaje es como una fisura que se da en el tejido sociopolítico de un país, se usa en la ciencia política. Por ejemplo, nosotros tenemos un clivaje sí y no. Tenemos un clivaje que se da con el quiebre institucional del 73, que divide a pinochetistas y allendistas. Tenemos el clivaje que significó la muerte de Carrera, ¿no es cierto?, José Miguel Carrera, y que dividió en carreristas y ojinistas, etc. Tenemos clivajes. Y lo que se pensó, dice Tironi muy bien, es que había un clivaje nuevo que se resume en esta frase de que no son 30 pesos, son 30 años. Entonces, habría una fisura en el tejido social entre quienes renuncian a esos 30 años y quienes afirman esos 30 años, entre quienes no quieren nada más con esos 30 años y quienes quieren prolongar el modelo arreglando, eso no lo dice Tironi, sino que lo decimos quienes así lo queríamos, arreglando las fallas telúricas que tenía. Bueno, cito a Tironi, la coalición Partido Comunista Frente Amplio transformó a la región metropolitana en el campo de prueba para testear un nuevo clivaje, el del rechazo o apruebo de los pasados 30 años que su candidata tildó como un turbio contubernio neoliberal patriarcal. Con esto alcanzó una votación muy elevada, pero insuficiente para triunfar. ¿Por qué? Porque no se replicó esta vez la oleada de jóvenes de comunas populares que salieron a votar en octubre y mayo pasado aún encandilados por el estallido y esperanzados en lo que pueda ofrecerles la nueva Constitución. Y porque el plantear la elección como un plebiscito en torno a los 30 años incentivó la movilización de electores mayores que se han sentido maltratados por la satanización y misericordia de un pasado que ayudaron a crear y asustados seguramente ante un futuro que no alcanzan a vislumbrar, quienes optaron por dar su voto a veteranos de los gobiernos de aquel periodo.
No, no son 30 pesos, son 30 años. Fue el grito de guerra de la revuelta de 2019. Pero una cosa es un slogan y otra cosa es un clivaje. El rechazo a los 30 años tuvo éxito en movilizar para la elección de los convencionales. Pero ahí, y no sé si para la elección, yo diría que eso no. Nuestros convencionales, según un artículo de la Tercera, si no recuerdo mal, no representan ni siquiera el 15% del padrón electoral. Por lo tanto, no creo que haya un éxito ahí. Yo creo que el éxito está en el apruebo rechazo. Movilizó a mucha gente para el apruebo, eso sí, el rechazo a los últimos 30 años. Y ese es un slogan, no es un clivaje. Y eso se demuestra, diría yo, porque no fue la gente a votar por sus constituyentes, ¿no? Los resultados de las elecciones de gobernadores indican, eso a propósito de que salió derrotada Oliva, ¿no es cierto? Indican que no se trataba de una fisura capaz de dibujar el paisaje político chileno, como algunos imaginaron lo que hubiera pasado si hubiese sido un clivaje. Y es probable incluso que su incidencia en las contiendas que vienen sea decreciente. No hay que olvidar que los tsunamis son disruptivos, pero su energía se agota con rapidez y distan de ser frecuentes. ¿Y a pito de qué les estoy citando esto? A pito de la última frase de nuestra paya que compuse para ustedes. Presionemos por un proceso constituyente democrático, o digamos que no en el famoso e indispensable plebiscito de salida. Que el plebiscito de salida no sea nuevamente la cristalización de este eslogan. Que la gente no se mueva simplemente para votar apruebo porque quiere rechazar. Hagamos que la gente realmente esté al día en el debate constituyente, que entienda las consecuencias de lo que proponen los constituyentes. Demos una batalla por las ideas por primera vez, probablemente en mucho tiempo dentro de la derecha. A eso sí que los invito. No podemos darnos el lujo de llegar a un plebiscito de salida. Si es que eso sucede, si es que, no sé, se produce un milagro o un efecto mariposa extraño de algún movimiento en otra parte del globo terráqueo que repercute en Chile, no podemos arriesgarnos a que con el eslogan de que no fueron 30 pesos, fueron 30 años, nos ganen en el plebiscito de salida. No es un clivaje porque es una mentira, es un eslogan. Los últimos 30 años son los mejores que ha vivido Chile con todas las pifias que puedan haber y que es fundamental arreglar. Y para eso necesitamos partidos renovados y partidos nuevos en la derecha. Bueno, y para terminar, a modo de resumen, les leo nuevamente la paya que he compuesto o que he escrito para nuestra columna del día de hoy. Cuando los árboles no nos dejan ver el bosque, cuando la solución aumenta el tamaño del problema, cuando la final puede ser entre Jadwe y Proboste y la derecha quede sepultada por las medidas de la pandemia, cuando empecemos a analizar los procedimientos electorales y dejemos de pensar en los candidatos finales para darnos cuenta que las actas y registros deben ser estrictamente vigilados con el objeto de que no se roben los resultados. Será entonces tiempo de tiempos mejores, con mentes más claras y sin los peores. Podemos ayudar tú y yo. Como esta semana lo hicieran Del Río y Santa María, presionemos por un proceso constituyente democrático o digamos que no, en el famoso e indispensable plebiscito de salida. Que tengan una muy buena semana.